Buenas tardes, profesora. Mi grupo tiene el gusto de decirle la charla sobre el descubrimiento de la doble hélice de ADN. El grupo está conformado por Catherine Itzel Romero, Kelinet Lisbeth Rodríguez Martínez, Heisner Denisa Morales y mi persona Mario Alberto Solís Reyes. Veremos lo que vendría siendo la introducción de este trabajo. Al iniciar esta investigación o este punto de vista sobre el trabajo que vendría siendo el descubrimiento de la doble hélice ADN, podemos ver que antes de este descubrimiento el conocimiento del ADN y el gen era muy precario, pero para plantearnos desde este punto de vista debemos preguntarnos directamente qué es el ADN y qué contiene. El ácido desoxirribonucleico, conocido también por la sigla ADN, es un ácido nucleico que contiene las instrucciones genéticas utilizadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos y algunos virus. También es el responsable de la transmisión hereditaria y la función principal de las moléculas de ADN, es decir, el almacenamiento a largo plazo de información para construir otros componentes de las células como proteínas y las moléculas de ARN. Los segmentos ADN llevan esta información genética, son llamados genes, pero las otras secuencias de ADN tienen propósitos estructurales o forman parte en las regulaciones del uso de esta información genética. Sabiendo esto, debemos decir que el ADN es más complejo de lo que parece y tiene muchas funciones para nuestro cuerpo, pero sin embargo no sabemos nada de su estructura o de su primer descubrimiento, y los diferentes modelos planteados aún no sabemos nada de este acontecimiento, el gran acontecimiento llamado el descubrimiento de la doble hélice. Hablaremos de los componentes del ADN, del trabajo del bioquímico Feynman Levin y otros de los científicos del tiempo de Watson y Crick. Sabíamos que el ADN se componía de subunidades llamadas nucleótidos. Estos nucleótidos está formado por el azúcar desoxirribosa, un grupo fosfato y cuatro bases nitrogenadas, las cuales son adenina, timina, citosina y guanina. Las bases citosina y timina solo tienen un anillo, se llaman purimidinas, mientras que las bases adenina y guanina tienen dos anillos y se llaman purinas. El orden o secuencia de estas bases determina qué instrucciones biológicas están contenidas en una hebra de ADN. Por ejemplo, la secuencia adenina, timina, citosina, guanina, timina, timina pudiera dar instrucciones para ojos azules, mientras tanto que adenina, timina, citosina, guanina, citosina, timina pudiera dar indicaciones para ojos de color café. En el caso de los seres humanos, la colección completa ADN y genoma humano consta de 3.000 millones de bases organizadas en 23 pares de cromosomas y conteniendo alrededor de 20.000 genes. A continuación hablaremos sobre lo que vendrían siendo las reglas de Chargaff. La ley de Chargaff se basa en la relación cuantitativa de los nucleótidos que forman la doble hélice del ácido desoxirribonucleico, el ADN. Al principio se pensaba que los ácidos nucleicos eran la repetición monótona de un tetranucleótido, de forma que no tenía variabilidad suficiente para hacer la molécula biológica para que almacenara información. Sin embargo, Chargaff en 1950 demostró que las proporciones de bases nitrogenadas eran diferentes en los distintos organismos, aunque seguían algunas reglas. Estas reglas de Chargaff se cumplen en los organismos cuyos materiales hereditarios es ADN de doble hélice y son las siguientes. La regla de Chargaff o Edwin Chargaff para el ADN doble hélice es la número 1. La proporción de adenina es igual a la timina. Adenina igual timina. La relación entre adenina y timina es igual a A sobre adenina sobre timina y es igual a 1. Mientras tanto, la segunda, la proporción de guanina es igual a la citosina. Guanina igual citosina. La relación entre guanina y citosina es igual a la unidad guanina-citosina igual guanina sobre citosina igual a 1. Mientras tanto, la regla número 3 dicta las proporciones bases púricas, adenina más guanina es igual a las bases pirimidinas, timina más citosina. Adenina más guanina es igual a timina más citosina. La relación entre adenina más guanina y timina más citosina es
igual a la unidad adenina más guanina sobre timina más citosina, que es igual a 1. La cuarta y última regla dice: sin embargo, la proporción de adenina más timina y guanina más citosina era característica de cada organismo, pudiendo tomar por tanto diferentes valores según la especie estudiada. Este resultado indicaba que los ácidos nucleicos no eran la repetición monótona de un tetranucleótido. Existía variabilidad en la composición de bases nitrogenadas. Sin embargo, existen diferencias en lo que respecta a la relación adenina-timina sobre citosina-guanina, comparando ADN y no al ARN, porque este último está formado por una secuencia lineal o de simples nucleótidos y no posee timina, en su lugar tiene el uracilo. El ADN de un organismo eucariota con uno procariota. En los organismos procariotas, virus, metafitas, metazoos inferiores, hay un predominio citosina guanina sobre adenina timina, mientras que en las metafitas y metazoos superiores existen de lo contrario, más cantidad de adenina timina sobre citosina guanina. Las reglas de Chargas solo se aplican a las moléculas adenina. Como alrededor de todo el tema vamos a empezar hablando sobre Watson, Crick y Rosalind Franklin. A principios de 1950, el biólogo estadounidense James Watson y el físico británico Francis Crick propusieron su famoso modelo de la doble hélice del ADN. En lugar de realizar nuevos experimentos, principalmente recolectaron y analizaron fragmentos de información, o sea, pequeños fragmentos de información existente, y lo adjuntaron en formas novedosas y reveladoras para que fuese más fácil. Algunas de sus pistas más importantes sobre la estructura del ADN fue el producto del trabajo que hizo Rosalind Franklin. ¿Quién es Rosalind Franklin? Es una química que trabaja en un laboratorio físico en Maurice Wilkins. Franklin era experta era una poderosa técnica en aquellos tiempos para la determinación de la estructura de moléculas, conocida como cristalografía de rayos X. Algunas de estas imágenes provenían de la famosa imagen 51. En este caso vamos a hablar ahora sobre la estructura del ADN, que viene siendo el modelo representado según Watson y Crick. Ya sabemos que en sí la estructura del ADN es una hélice tetrahedra de doble cadena antiparalela. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ponerlo tipo que el esqueleto de azúcar y fosfato vienen unidas. Las cadenas del ADN constituyen la parte exterior, o sea, la parte de afuera. Mientras tanto, las bases nitrogenadas todas se encuentran en la parte inferior o interna de la cadena. Estas forman pares unidos con puentes de hidrógeno que mantienen juntas, unidas, enlazadas las cadenas del ADN. Watson y Crick se dedicaron a examinar y contrastar todos los datos existentes de las cadenas del ADN, unificarlos en síntesis significativas. El momento en que Watson y Crick comenzaron los estudios, ya había un cúmulo abundante de información. ¿Qué quiere decir un cúmulo abundante de información? Que ya se sabía que la molécula del ADN era muy grande, o sea, como pequeños datos, pues que la molécula del ADN era muy grande, también muy larga y también delgada, pues, y estaba compuesta por los nucleótidos que contenían las bases nitrogenadas, que en este caso ya sabemos que es la adenina, la guanina, la timina y la citosina. Bueno, en este caso lo que vendrían siendo ya los físicos Maurice Wilkins y Rosalind Franklin ya habían aplicado la técnica de difracción de los rayos X al estudio del ADN. O sea, en este caso vamos a ponerlo tipo los rayos X fueron bien fundamentales para el descubrimiento de ello. Las fotografías obtenidas mostraban patrones que casi con certeza reflejaban el giro de la hélice de la hélice gigante, pues que vendría siendo lo que ahora es conocido como la estructura, pues. También fueron cruciales los datos que indicaban que dentro del error experimental la cantidad de adenina era igual que la cantidad de la timina y que la de la guanina era igual que la cantidad de la citosina. Quiere decir que vamos a ponerlo tipo
la adenina igual a la timina y la guanina igual a la citosina. A partir de estos datos, algunos de los que eran contradictorios, pues por decir así, Watson y Crick intentaron construir el modelo entonces del ADN que concordara con los hechos conocidos, que explicaran su papel biológico para llevar la gran cantidad de información genética. Las moléculas debían ser heterogéneas y variadas, pues, o sea, debían ser, por decirlo así, diferentes, reuniendo diferentes datos a los cuales los científicos fueran capaces de deducir el ADN, que es una doble hélice entrelazada sumamente larga. Si se tomase una escalera, vamos a ponerlo tipo así, y la torciéramos para formar una hélice manteniendo los peldaños, o vamos a ponerlo que los espacios, pues entre cada segmento, cada piso o algo así, manteniendo los peldaños perpendiculares, se mantendría el modelo grosero de la molécula del ADN. Los dos parantes o lados, o sea, cada esquina pues, superior podría venir siendo como lo que venía siendo el azúcar y el fosfato. En la doble hélice, las bases enfrentadas se aparecen y permanecen unidas por puente de hidrógeno. En estos puentes de hidrógeno relativamente se habían encontrado estudios de las estructuras de las proteínas. También recordemos que las mediciones efectuadas mediante el rayo X, las bases, los peldaños, deberían ser siempre combinaciones de una purina con una pirimidina. Cuando Watson y Crick analizaron los datos, armaron modelos reales de las moléculas usando alambre, hojalata, ensayando lo que podrían agarrar, o sea, como un rompecabezas tridimensional, a las medidas que encontraban realmente los modelos que entonces vienen siendo como que advirtieron, por decir así, a los nucleótidos situados en cualquiera de las cadenas de la doble hélice. Podían acoplarse en sí y así hacer posible pues la gran variedad de secuencias de diferentes formas o variedad de un requisito primario o material genético, pues. Yo les hablaré sobre el modelo de ADN de Watson y Crick. James Watson y Francis Crick se dedicaron a examinar y constatar todos los datos existentes acerca del ADN y a unificarlos en una síntesis significativa. En el momento en que Watson y Crick comenzaron sus estudios, ya había una abundante información y se sabía que la molécula de ADN era muy grande, larga y delgada, y que estaba compuesta de nucleótidos que contenían las bases nitrogenadas, adenina, guanina, timina y citosina. También fueron cruciales los datos que indicaban que dentro del error experimental la cantidad de adenina es igual que la de timina y la de citosina es igual que la de guanina. A partir de estos datos, algunos de ellos contradictorios, Watson y Crick intentaron construir un modelo de ADN que concordara con los hechos conocidos y explicara su papel biológico. Para llevar la gran cantidad de información genética, las moléculas debían de ser heterogéneas y variadas. Reuniendo los datos que estos científicos tenían, ellos fueron capaces de deducir que el ADN es una doble hélice entrelazada y sumamente larga. A continuación les explicaré el modelo que estos científicos llegaron. Y es que los átomos que salen en naranjas y rojos indican los fosfatos del esqueleto, o sea, azúcar fosfato. Y los átomos azules en el interior de la hélice pertenecen a las bases nitrogenadas. Ahora les hablaré sobre la orientación antiparalela. El ADN de doble cadena es una molécula antiparalela, lo que significa que se compone de dos cadenas que corren junto a la otra, pero en direcciones opuestas. En una molécula de ADN de doble cadena, el extremo 5', el que termina con un grupo fosfato de una cadena, se alinea con el extremo 3', el que termina con un grupo hidroxilo de su pareja, y viceversa. Ok, si nos preguntamos para qué sirven los símbolos prima, en 3' y 5'. Ok, la utilidad de los símbolos prima es distinguir los átomos de carbono del azúcar de los átomos del anillo de la base nitrogenada. Los átomos de carbono y nitrógeno en los anillos de la base nitrogenada
también se indican con números, pero estos números no tienen símbolos prima. Okay. Pueden ver los números asignados a los carbonos y nitrógenos del anillo de la base nitrogenada en el siguiente diagrama que sale en el PPT. Las purinas de 2 anillos y las pirimidinas de un anillo tienen diferentes sistemas de numeración debido a que tienen un número diferente de átomos de carbono. Yo les estaré hablando un poco sobre la hélice de Trochira. Comencemos. La hélice de Trochira. En el modelo de Watson y Crick, las 2 cadenas de ADN giran una alrededor de la otra para formar una hélice de Trochira. Todas las hélices tienen direccionalidad, que es una propiedad que describe cómo se orientan los surcos en el espacio. Para entender qué es lo que hace una hélice de Trochira, el sentido de las hélices siempre es a derecha. Esto quiere decir que las cadenas de nucleótidos siempre giran a la derecha. La doble hélice es una espiral de Trochira. Esto lo podemos verificar yendo de abajo hacia arriba en la dirección que siguen los segmentos ubicados en el primer plano. Si las 2 hebras giran hacia la derecha, se dice que la hélice es de Trochira. Si giran hacia la izquierda, se dice que es levogira. Como podemos observar en el PPT, se nos muestra una imagen de doble hélice de ADN que ilustra su estructura de Trochira. El surco mayor es más grande y espacioso, que sube por el espiral a lo largo de la molécula, mientras que el surco menor es un poco más pequeño y menos espacioso, que corre al paralelo del surco mayor. Los pares de bases se encuentran en el centro de las hélices, mientras que los esqueletos, azúcares y fosfatos corren por el exterior. Una pregunta que se hace muy frecuentemente es, ¿las hélices siempre son de Trochiras? No, necesariamente el ADN de doble cadena en realidad se presenta de diferentes formas: ADN-A, ADN-B y ADN-Z. Aunque el ADN-A y el ADN-B son de doble hélice de Trochira, el ADN-Z es de hélice de levogira. O sea que gira hacia la izquierda. La torsión de la doble hélice de ADN y las geometrías de las bases crea un hueco más amplio llamado surco mayor y uno más pequeño llamado surco menor, como le mencioné anteriormente, que corren a lo largo de la molécula, como se muestra en la figura siguiente. Estos surcos son importantes ya que son sitios de unión para las proteínas que mantienen el ADN y regulan la actividad de los genes. Un punto muy importante de este tema es que el ADN-B tiene una estructura monótona, es decir, por cada vuelta completa o paso de rosca de la hélice hay el mismo número de pares de bases, que son 10,4. La distancia entre pares de bases sería de 0,34 nanómetros y la vuelta completa sería de 3,4 nanómetros. Ahora les hablaré un poco sobre el apareamiento de bases. En el modelo de Watson y Crick, las 2 cadenas de doble hélice se mantienen unidas por puentes de hidrógeno entre bases nitrogenadas en cadenas opuestas. Cada par de bases forma un peldaño en la escalera de la molécula del ADN. Los pares de bases no se forman por cualquier combinación de bases. Por el contrario, si hay una A en una cadena, deben estar emparejadas con una T en la otra del ADN. Los pares de bases no se forman por cualquier combinación de bases. Por el contrario, si hay una A en una cadena, deben estar emparejadas con una T en la otra y así viceversa. Del mismo modo que G y C en una cadena acompañada siempre. Estas correspondencias de AT y G y C se conocen como pares de bases complementarias.
El emparejamiento de bases explica las reglas de Chargaff, es decir, porque la composición de A siempre es igual que la de T y la composición de C siempre es igual a la de G. Donde hay una A, hay una cadena. Debe haber una T en la otra, y lo mismo es cierto con la G y C. Puesto que purina grande A o G es emparejada siempre con la pirimidina pequeña T o C. El diámetro de la hélice es uniforme, de aproximadamente 222 nanómetros. Aunque en el modelo original de Watson y Crick propuso que existían solamente 2 puentes de hidrógeno entre las bases de cada par, hoy sabemos que G y C también forman un puente. Muchísimas gracias. Un punto relacionado con la conclusión. El impacto de la doble hélice. La doble hélice se ha convertido en el icono para muchos y rodea muchas discusiones acerca del pasado y el futuro de la ciencia. Es realmente una estructura impresionante y no se puede mirar a la doble hélice por mucho tiempo sin tener una especie de respeto hacia la elegancia de esta molécula ADN, en cual se guarda información genética. La forma de doble hélice es básicamente la manera en que todas las formas de vida están conectadas entre sí, porque todos utilizan esta misma estructura y para la transmisión de información, por supuesto. Se trata del increíble descubrimiento de Watson y Crick en 1953, pero se mantendrá probablemente en la historia como uno de los momentos científicos más importantes de todos los tiempos. La estructura del ADN abrió la puerta para entender muchos aspectos sobre la función del ADN, como la forma en la que se copia y la forma en la que las células utilizan la información que contiene para hacer proteínas. El modelo de Watson y Crick marcó el comienzo de una nueva era de descubrimiento en la biología molecular. El modelo y el descubrimiento que permitió formar los cimientos de una gran parte en las investigaciones de vanguardia actuales en la biología y biomedicina. Este descubrimiento nos llevará a impulsar más allá de lo que la ciencia antigua e incluso la actual lo hará. Podemos afirmar que la doble hélice, además de ayudar en el ámbito biológico o científico, apoya muy ampliamente en la vida cotidiana, como lo son las infraestructuras, construcciones y muchas revoluciones más. Todo gracias a la ciencia.